Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Y vámonos para Romanos capítulo 8, versículo 11, y lo vamos a leer todos juntos como una y sola iglesia en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Vamos a leerlo juntos. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Vamos a leerlo de nuevo. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Gracias, Señor, porque es el mismo espíritu que te levantó de los muertos, el espíritu que vive ahora en nosotros. Por eso nosotros podemos dar testimonio de un Dios vivo y que nuestra vida pueda ser un reflejo de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. En el paraíso, el hombre pecó, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. A partir de allí, todo hombre nace espiritualmente muerto. Pero con la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, después viene el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese Espíritu es el que está hoy en nosotros. Dígalo, por favor: yo soy templo del Espíritu Santo. Es decir, que la vida de Cristo está ahora en mí y por eso puedo tener relación directa con mi Padre Celestial. El tema de la predicación de hoy es un evento extraordinario. No, el día domingo de resurrección no fue un día común y corriente. Como para nosotros no debe ser, para nosotros un domingo no debería ser un domingo común y corriente. En los tiempos bíblicos, dentro del pueblo judío, el domingo era el primer día de la semana. Para nosotros el domingo debería ser el primer día de la semana, no el último. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos empezar nuestra semana, ¿cómo? Adorando a Dios. Entonces el domingo es el primer día de la semana. Por eso, dentro de la tradición histórica, por los hechos de la resurrección de Cristo, dentro de la tradición judía, el Sabbat es el día donde ellos adoran a Dios. Dentro de la tradición cristiana, nosotros celebramos la adoración a Dios en el templo. ¿En dónde? El domingo. ¿Cuándo? El domingo, que es el día del Señor. Diga: el domingo es el día del Señor. Y es el primer día de la semana para todos nosotros los que somos creyentes. Entonces ese domingo no fue un domingo igual a todos. Fue un domingo diferente. Un domingo donde ellos tenían muchas expectativas, donde tal vez algunos habían perdido la esperanza. Dice la Escritura que algunas mujeres fueron a mirar el sepulcro. Dice también la Escritura que unos iban camino de Emaús completamente desesperanzados, habían perdido toda esperanza de vivir, habían puesto toda su esperanza en su líder, el cual había sido muerto en una cruz de manera injusta. Tenían la esperanza en un Dios que los iba, en un rey que los iba a redimir del poder opresor de la esclavitud de Roma, y muere en la cruz. Pero él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces, un evento extraordinario, un evento que cambió la historia y la vida de aquellos discípulos que lo siguieron y aún lo sigue haciendo con aquellos que vivimos la fe en él. Muchas cosas las vinieron a entender los discípulos respecto al reino de Dios hasta después de la resurrección de Cristo. Quiero que hagamos la siguiente oración y ustedes lo van a leer en la imagen. Señor, que vivamos diariamente a la luz de tu resurrección. Nosotros creemos en un Dios que está vivo. Nuestra fe no se evidencia simplemente por visitar un templo,
por tener una Biblia abierta en la casa, por profesar una fe. Nuestra creencia debería evidenciarse en nuestra propia vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras palabras y en nuestras motivaciones. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que hoy vive en nosotros. Amén. Entonces pidámosle a Dios todos los días que podamos vivir diariamente a la luz de su resurrección. Por eso podemos decir como Pedro y Juan ante el consejo, en Hechos 4, 11 al 12, dice: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hay una frase que dice: todos los caminos llevan a Roma, y es una frase relacionada con dar validez a todas las religiones que existen, como si todas las religiones nos llevaran a Dios. La Biblia dice que solo uno dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. De todas las religiones que existen, el único que dio su vida por sus seguidores fue Jesús, y cumplió la ley, y se levantó de la tumba, y resucitó, y nos ama, y está hoy con nosotros. La tumba de los líderes religiosos están sus restos, pero la tumba de Cristo está vacía. Por eso, si usted tiene la oportunidad algún día de ir a Israel, usted se va a encontrar que en ese lugar donde se dice que probablemente allí fue la tumba de Jesús, las personas entran allí y hay un letrero que dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Cristo no está entre los muertos, Cristo está vivo. Por eso dice: la piedra angular que desecharon los edificadores. ¿Y qué significa la piedra angular? El fundamento de nuestra fe. Diga: Cristo es el fundamento de mi fe. ¿Cómo está la temperatura? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Todas las señoras dicen que sí. ¿Los hombres también? ¿Está bien la temperatura? Listo, muy bien, sigamos entonces. Isaías 25:8, miren la imagen. Isaías 25:8, ¿qué dice? Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. Ustedes han escuchado la frase: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Sí la recuerdan? La Biblia dice que Dios no permitirá que nosotros tengamos cargas más grandes de las que usted y yo podamos resistir. Y además, con la resurrección viene una promesa de vida para usted y para mí, que dice que Él devorará a la muerte para siempre, que el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Daniel capítulo 12, versículo 2, que dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Y vamos a ver rápidamente algunos puntos que tienen que ver con el sermón, y usted se ubica, por favor, en 1 Corintios 15, versículo 14. 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios 15 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento y precisamente habla de la resurrección. La obra de Cristo se resume en 3 episodios: muerte, resurrección y ascensión, siendo la más importante la resurrección. Ayer me decía un joven TMT, al ver las procesiones de la iglesia tradicional, y decían que esta semana es una semana como muy triste, donde se ve
muy triste y el ambiente se pone pesado. ¿Ustedes vivieron un ambiente pesado esta semana? Muy pesado, ¿cierto? Entonces él decía, debería ser una semana alegre. Pues claro, algunos toman la semana con mucha alegría porque la aprovechan para festejar, para rumbear, para irse de paseo y hacer cosas indebidas. Yo personalmente creo que debería ser una semana de reflexión para todos nosotros los cristianos. Pero quiero aclarar algo teológicamente, hablando como para que ustedes lo tengan claro. La teología católica romana hace más énfasis en la muerte de Cristo. La teología protestante hace énfasis ¿en qué? En la resurrección de Cristo. Amén. Por eso, en los templos católicos romanos, en algunos todavía está un Cristo crucificado. Yo me acuerdo, yo vengo de un hogar que practicábamos la religión tradicional, y en la época de la adolescencia, donde estaba completamente desorientado, pero de una u otra manera tenía unas convicciones religiosas y quería acercarme a Dios, pero no sabía cómo. Y estaba yo en la casa de mi abuela, donde había una imagen de Cristo crucificado, y yo estaba desesperado y miro la imagen y llego a una reflexión. ¿Cómo puedo yo orar a un Dios que está crucificado? No puede hacer nada por mí. Y tuve muchos conflictos racionales al respecto, pero después tuve la oportunidad de conocer al Cristo resucitado y entender que el Cristo no está clavado en una cruz, sino que murió, pero venció la muerte y resucitó. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que puede habitar en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15:14? ¿Qué dice? Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. La resurrección es un milagro y las evidencias lo confirman, la historia lo confirma y la experiencia de los creyentes lo confirma. Y cuando nosotros hablamos de un milagro, entendemos que un milagro es algo imposible para el hombre. Pero ¿cómo lo describimos? A través de la teología integral, que es cuando una ley superior vence una ley inferior. No todo tiene que ser comprobado mediante el método científico para darle validez. Hay algo que pasa en lo sobrenatural, y en lo sobrenatural existen los milagros, y seguramente usted lo ha vivido. Cuando una ley superior vence una ley inferior, la resurrección fue un milagro. Segundo, versículo en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Por favor, leámoslo. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y vamos a mirar el testimonio de la Escritura y vamos a recordar algunas cosas que son importantes resaltarlas. Entonces, ¿qué dice la Escritura con respecto a la resurrección? Recordemos que Jesús era un líder dentro de la comunidad judía, y que Jesús se volvió una papa caliente para la autoridad romana en ese tiempo, que era Poncio Pilato. Había un conflicto de intereses, había un conflicto político. Habían muchas cosas que hacían parecer que Cristo en ese momento histórico, para el contexto que se estaba viviendo, no era un personaje deseado ni para el pueblo judío, ni para el pueblo romano. No deseado en el aspecto religioso, pero sí deseado en el aspecto de ellos anhelar la libertad de la opresión del Imperio Romano. Para el Imperio Romano no era
No era bien visto que Jesús estuviera porque podía causar problemas a Roma. Y desde el punto de vista de Herodes también, pues Jesucristo se proclamaba el rey de los judíos. Entonces, ¿qué se necesitaba? Que definitivamente Cristo muriera como murió para que se cumpliera la Escritura. Y además que se garantizara que todo lo que Cristo había dicho de sí mismo fuera mentira. ¿Y qué pasa en los eventos históricos que narra además las Sagradas Escrituras? Un sello romano es roto. Cuando Cristo muere, lo llevan a una tumba, ponen una piedra de 2 toneladas y ponen un sello romano. ¿Saben qué significaba que alguien violara el sello romano? Significaba que una persona que violara el sello romano, para esa persona violarlo significaba la pena de muerte, crucificado boca abajo. Por lo tanto, los discípulos no se pudieron haber robado el cuerpo de Jesús porque todos estaban atemorizados y todos salieron corriendo y volvieron a sus actividades anteriores. Segundo, una tumba vacía. Una tumba vacía, ¿qué significa? Que este es el detalle más importante, ya que la mayoría de las religiones se basa en tumbas llenas con los restos de sus líderes, a los que los fieles acuden en peregrinación para venerarles. Pero la tumba de Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Diga conmigo, Jesucristo resucitó. Muy bien. Una gran piedra circular es quitada. Una piedra de 2 toneladas. ¿Quién la puede levantar? Y sin embargo fue quitada. La guardia romana, formada por un grupo de 4 a 16 soldados, estaba ausente de su puesto. ¿Qué les ocurrió? La realidad es que la piedra circular que cerraba la tumba, de 1 o 2 toneladas de peso, apareció quitada de su lugar. Cuarto, la mortaja intacta. Jesús desaparece como si se hubiera esfumado del lugar donde a él lo envolvieron. Una mortaja de aproximadamente 40 kilos con sus ungüentos aromáticos. Quinto, Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Se aparece a más de 500 personas. ¿Qué más evidencias hay? Y esta creo que es la más importante de todas. La misma fe de los cristianos. Y quiero que vamos a Romanos capítulo 12, versículo 12 al 21. Y antes de leerlo, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. La fe de los creyentes a través de la historia es un claro testimonio de la resurrección de Jesús. La fe nos hace disimular el dolor, la que nos permite sonreír en medio del sufrimiento, la que nos da fuerza para vivir en medio de los problemas y la adversidad. Desde esta perspectiva, el creyente está inmunizado frente a la muerte, pues ha aprendido a paladear con tranquilidad el sabor de la resurrección. A veces los cristianos pensamos en la existencia después de la muerte, como en algo lejano que ocurriría en el futuro, en el día postrero, cuando Dios resucite a su pueblo. Y es verdad, pero en este mundo hay personas que viven ya disfrutando de la resurrección. Se puede experimentar cada día sin necesidad de esperar la muerte, porque la resurrección es vivir más la vida, disfrutando plenamente de ellas. La resurrección que logró Cristo al vencer definitivamente la muerte es como un fuego que corre por la sangre de la humanidad, un fuego que nada ni nadie puede apagar, nada ni nadie salvo nuestro propio egoísmo, nuestras rivalidades, los celos o el desamor. El individualismo egoísta es como un cubo de agua fría capaz de apagar el fuego gozoso de la resurrección. Cristo es capaz de sobrepasar a la persona que es, y no por sus propios méritos, sino por la incomparable gracia de Dios. Y vamos a mirar Romanos 12, versículo 12 al 21.
Romanos 12, versículo 12 al 21. Leámoslo, por favor. Dice: alégrense en la esperanza. Para un creyente que ha nacido de nuevo, que profesa su fe en un Cristo resucitado, no hay dificultad, no hay prueba, no hay problema que le pueda llevar a perder su esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza en un Cristo resucitado, que nos puede ayudar a vencer el pecado, a vencer las aflicciones de la vida, los problemas, las dificultades, los conflictos, aún nuestras propias debilidades, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que está hoy en nuestro ser interior. Dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Miren, Jesús viene y está con los discípulos. Ustedes han leído los evangelios. Les dice que va a resucitar, que Él se tiene que ir a preparar morada para ellos. Muere en la cruz, ¿y qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen? Todos se van. Unos se esconden, unos vuelven a sus actividades anteriores. Pedro lo niega 3 veces antes de que Jesús muriera. Y vuelve a su actividad anterior. Pero ¿qué pasa después? Cristo muere en la cruz, Cristo resucita, ¿y qué pasa con aquellos que salieron corriendo y volvieron a sus actividades? ¿Qué pasa con ellos? Nuevamente se integran, nuevamente vuelven a reunirse y pasan 40 días después de la resurrección. Jesucristo se les presenta, asciende al cielo y 10 días después viene el Espíritu Santo sobre todos ellos y se da inicio a la iglesia. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos viene a morar en el corazón de cada uno de los creyentes. ¿Y qué pasó con esos discípulos? Se multiplicaron entre ellos. ¿Y qué pasó con esos discípulos? Murieron sacrificados. Algunos fueron quemados, algunos les cortaron la cabeza, algunos fueron sacrificados en el circo romano. Y les daban la opción de que ellos negaran su fe y ellos blasfemaran contra el nombre de Jesús. Pero fue tan impactante para ellos la experiencia del Cristo resucitado que estuvieron dispuestos inclusive a dar su vida por Él. El apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que mientras caminaba hacia Damasco con cartas con autorización del imperio para quitarle la vida a los cristianos, de ser perseguidor terminó siendo perseguido por el Cristo resucitado en el camino. Y estando allí fue tan impactante la experiencia del Cristo resucitado en su vida que lo llevó a ser el sistematizador de la fe cristiana. Y si no fuera por el apóstol Pablo, el evangelio no hubiera llegado hoy a nosotros y no estaríamos nosotros sentados en un lugar como este. Versículo 13, ¿qué dice? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados. Usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué debe hacer? Ayudar a los hermanos necesitados. Eso evidencia la presencia de un Cristo vivo en su vida. Practiquen la hospitalidad. Es una evidencia de un Cristo vivo. ¿Qué más dice? Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Hay alguien que en algún momento usted lo ha perseguido, con comentarios, con señalamientos, con presiones en su trabajo, en su familia,
en el lugar donde usted vive. Tal vez usted ha sido víctima del rechazo, o tal vez usted ha rechazado a otros. ¿Qué dice la Biblia? Si usted y yo tenemos el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué deberíamos hacer, queridos? Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. ¿Saben una cosa que yo he aprendido? Que en el amor la oscuridad no tiene cabida. Dígalo conmigo, en el amor la oscuridad no tiene cabida. La mejor defensa para un hijo de Dios que está empoderado con el Espíritu Santo es el amor. ¿Qué dice después? Alégrense con los que están alegres. Sonría con el que está alegre. ¿Y qué dice? Lloren con los que lloran. Es mejor estar en la casa de fiesta, es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. Tenemos que aprender y compartir nuestras alegrías con los que están alegres y compartir también nuestro sufrimiento y el sufrimiento de otros y volvernos gente compasiva. Ese es el testimonio de un Cristo resucitado. ¿Qué sigue después? Vivan en armonía los unos con los otros. Vivir en armonía entre nosotros es un testimonio de un Cristo resucitado habitando en nuestra vida. ¿Qué dice después? No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. La arrogancia y la falta de humildad es todo lo contrario al testimonio de una vida de un Cristo resucitado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así que como nosotros morimos, también resucitamos a Él. ¿A qué debemos morir usted y yo? ¿A qué? Al orgullo, a la arrogancia. ¿Para qué? Para que el Cristo vivo se levante en nosotros y nosotros podamos reflejarlo en nuestra vida. ¿Qué más dice? Si no, háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Conoce usted así? O tal vez usted ha sido de esos. Mira qué tal cosa. Ah, sí, yo ya lo sé. Ah, mira que me vi tal película. Ah, sí, tal película, yo sé cómo termina. Ah, mira que le voy a contar un chiste. Ah, sí, yo ya me lo sé. Y es malo. Ese lo contó el pastor al revés. ¿Es harto o no? ¿Cierto? Es incómodo. Entonces, no debemos ser ni arrogantes, ni creernos los únicos que sabemos. Versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. No paguen a nadie mal por mal, queridos. Y pagar mal por mal es pagar por la misma moneda. Me la hizo, se la voy a hacer también. Tuvo esta actitud conmigo, yo la voy a tener peor. Eso es pagar mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Versículo 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, que se muera el desgraciado. ¿Dice eso ahí? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actando así, harás que se avergüence de su conducta. Versículo 21. No te dejes vencer por el mal, sino que vence con el bien. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y vamos a leer, por favor, en la imagen, Romanos 8, versículo 8 Romanos 6, versículo 8 al 11, y con esto terminamos. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él.
Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. Es decir, que no hay necesidad de crucificarlo cada año. ¿Cierto? Dice, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Oremos. Dios eterno, te damos gracias, Señor, por este espacio que nos has regalado, donde nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe y recordar una vez más que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que hoy habita en cada uno de nosotros. Señor, hoy recordamos una vez más que el hecho de que tú moriste no solamente es un evento que da fundamento a nuestra fe, sino que además se puede corroborar el testimonio del evento a través de evidencias que lo confirman, la misma historia, pero lo más importante, la experiencia de cada uno de nosotros como creyentes. Gracias porque si te seguimos es porque te hemos experimentado, Dios, porque hemos experimentado tu consuelo, tu amor, porque hemos experimentado tu poder, porque hemos experimentado tu abrazo, tu cariño, tu palabra de aliento en momentos donde más la necesitábamos, Señor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Oramos, Señor, para que cada domingo y cada día de nuestra vida sea resurrección para nosotros. Que sea una resurrección constante y un reconocer cada día que tú habitas en nuestro corazón, que tú te mueves con poder, Señor, y que es claro de que tú no nos has dejado ni nos has desamparado, que tú prometes estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, Dios. Que en ti tenemos la victoria, que tenemos la victoria sobre el pecado, que tenemos la victoria sobre la tentación, que tenemos la victoria sobre nuestras malas actitudes, que tenemos la victoria sobre nuestras debilidades, Señor. Porque en ti, que resucitaste y que habitas en nosotros, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.